Análisis de mallas, ejercicio con dos mallas. Primero les explicaré lo que es el análisis de mallas. Este es el enunciado que dice: se basa en la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff para voltajes alrededor de una trayectoria cerrada. Veámoslo hasta aquí. Este circuito tiene dos mallas. Esta es una trayectoria cerrada y esta es otra trayectoria cerrada. Continuamos con el enunciado, obteniéndose por cada malla una ecuación lineal, y las incógnitas de esas ecuaciones serán las corrientes de malla en el circuito. Con este método se pueden hallar todas las corrientes de rama en el circuito, es decir, podemos hallar las corrientes aquí, en esta rama, en esta otra y acá. Esta es la malla 1, vamos a nombrarla como M1, y esta es la malla 2, la que llamaremos M2. Dijimos entonces que en el análisis de mallas se tiene que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Cuando aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, en cada malla le damos una trayectoria para la corriente. A esta le llamaremos I1 y a esta otra malla, la trayectoria, le vamos a llamar I2 o intensidad 2. Vamos a aplicar ahora la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. De este lado del igual iremos a colocar la suma de los voltajes en los resistores de la malla, y de este lado del igual se va a colocar la suma de las fuentes de voltaje que hay en esa malla, la malla 1. Tenemos entonces el resistor R1 sería el voltaje R1 más el resistor R2, que sería el voltaje R2. De este otro lado al igual colocaremos la suma de las fuentes. Vemos que esta malla tiene estas dos fuentes. La fuente 1, el sentido del voltaje, como podemos ver, es igual al de la corriente I1. Entonces colocaremos positivo E1. Tenemos aquí el voltaje E2. Vemos que el sentido de la tensión es contrario al sentido de la corriente. Entonces irá negativo E2. Los voltajes en R1 y en R2 se hallan por medio de la ley de Ohm. Entonces tenemos que el voltaje en R1 será el valor de la resistencia R1 multiplicado por la corriente que lo atraviesa, que es I1. Anotamos entonces aquí R1 que multiplica a I1. Ahora viene el voltaje R2. El voltaje R2 es la resistencia multiplicado por la corriente I1 que lo atraviesa, más el voltaje R2, que por ley de Ohm es la resistencia 2 multiplicada por la corriente I1 que la está atravesando. También obsérvese que el mismo resistor 2 tiene la corriente I2 que la está atravesando, y en sentido opuesto tiene a I1. Ahora, como I2 está en sentido opuesto a I1, vamos a colocar signo negativo y multiplicamos ahora R2 por I2. Esto es igual a el voltaje 1 menos el voltaje 2. Ahora procedemos a reemplazar valores. R1 es un ohmio. Escribimos un ohmio que multiplica a I1 más R2, que son 6 ohmios.
que multiplica a I1 menos R2 que son los mismos 6 ohmios multiplicado por I2. Esto es igual al voltaje 1 que son 5 voltios menos el voltaje E2 que son 10 voltios. Esta es una expresión algebraica que vamos a organizar. Entonces 1 más 6, eso es igual a 7 y 1 menos 6 y 2 igual 5 menos 10, esto es menos 5. Tenemos aquí nuestra primera ecuación. Coloquémosla por aquí y borremos todo esto. Ahora a continuación vamos a analizar la malla 2, que es esta que está aquí. Habíamos dicho que vamos a sumar los voltajes de los resistores. En este caso serían del resistor 2 y del resistor 3. Y del otro lado del igual vamos a colocar la suma de las fuentes de voltaje. Vemos que esta malla solamente tiene esta fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje, el voltaje está en sentido a la corriente, entonces irá positivo. E2. Procedemos a hallar el voltaje en R2. El voltaje en R2 será la resistencia 2 multiplicada por la corriente que la atraviesa. Estamos en la malla 2, entonces la corriente que la atraviesa es la corriente I2. Pero también obsérvese que al resistor R2 lo atraviesa la corriente I1, que es inversa a la corriente I2. Por eso colocamos signo menos y volvemos a multiplicar a R2 pero por I1 más el voltaje en R3. El voltaje en R3 es por ley de Ohm multiplicar la resistencia R3 por la corriente I2 que lo está atravesando. Esto es igual a el voltaje 2. Vamos a reemplazar ahora. R2 es 6 ohmios. 6 ohmios que multiplica a la corriente I2 menos R2, sabemos que son 6 ohmios que multiplica a la corriente I1 más R3 que son 2 ohmios que multiplica a la corriente I2. Esto es igual al voltaje E2 que son 10 voltios. Procedemos entonces a organizar esta expresión algebraica. Menos 6 y 1, vamos a ubicarlo aquí en esta parte. Menos 6 y 1, tenemos 6 y 2 y 2 y 2. Como son semejantes, vamos a sumarlos. 6 y 2 son 8. Más 8 y 2. Y esto es igual a 10. Hemos hallado entonces nuestra segunda ecuación, o la ecuación que representa a la malla 2. Vamos a organizar todo. Aquí esto lo vamos a borrar. Vamos a colocar aquí arriba nuestras ecuaciones de malla. Vamos a ponerlas un poco más pequeñas para que quepan las operaciones que vamos a hacer a continuación. Tenemos entonces aquí un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones es un sistema de 2 por 2, porque son dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas son la corriente I1 y la corriente I2. Este sistema de ecuaciones de 2 por 2 lo podemos resolver por cualquiera de los siguientes métodos: sustitución, eliminación, igualación o por determinantes. En anteriores videos
se explicó matemáticamente cómo se soluciona una ecuación de 2 por 2 por estos métodos. Las ecuaciones que se trabajaron fueron las siguientes: 7x menos 6y igual a menos 5, menos 6x más 8y es igual a 10. Si se puede observar, es la misma, solamente que a I1 se reemplazó por x y a I2 se reemplazó por y. Y se resolvió, se halló el valor de la x y la y, que en nuestro caso sería el valor de I1 y de I2. Pueden observar los videos para que se vea el procedimiento con estos 4 métodos. De todas maneras, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a usar la sustitución. Para ello vamos a tomar cualquiera de estas dos ecuaciones y le vamos a separar el término de I1 o el término de I2. 7I1 menos 6I2 es igual a menos 5. Vamos a separar 7I1. Dejamos aquí 7I1 y del otro lado del igual dejamos el menos 5 y el menos 6I2 pasará del otro lado con signo contrario. I1 será igual a menos 5 más 6I2 y el 7 que está multiplicando pasa del otro lado del igual, pero a dividir. Entonces colocaremos aquí el 7. Aquí tenemos una expresión para I1. Vamos a borrar aquí. Como trabajamos fue con esta ecuación, ahora utilizaremos esta otra. Menos 6I1 más 8I2 es igual a 10. Aquí obtuvimos a I1, entonces ese I1 lo vamos a reemplazar aquí en esta ecuación. Tenemos menos 6, abre paréntesis, más 8I2 igual a 10, y esto lo vamos a colocar aquí dentro del paréntesis porque se trata de I1. Menos 5 más 6I2 dividido entre 7. Entonces, menos por menos es más. 6 por 5 es igual a 30. Menos por más es menos. 6 por 6 es 36 y 2. Y todo ello dividido entre 7. Más 8 y 2. Esto es igual a 10. Separando este fraccionario quedaría así: 30 entre 7 menos 36 y 2 dividido entre 7 más 8 y 2 igual a 10. Continuamos aquí. Vamos a separar ahora los términos de I2. Vamos a escribir entonces 8I2, que es positivo, menos 36 séptimos y 2. Esto será igual a 10. Y este término lo pasamos del otro lado del igual, pero con signo contrario. Es decir, menos 30 séptimos. Vamos a hacer un fraccionario aquí, como un denominador 7. Aquí hay un 1 invisible. 7 entre 1, 7 por 8 es 56. Y 2, 7 entre 7, 1 por 36 es 36, el signo menos, menos 36. Y 2, esto es igual a, como un denominador 7, aquí hay un 1 invisible debajo del 10. 7 entre 1, 7 por 10, 70, menos 7 entre 7, 1 por 30 es 30. Hay
dos números iguales a cada lado de lo igual en el denominador, entonces estos números se van a ir. 56 menos 36 es igual a 20 y 2. Esto es igual a 70 menos 30, 40. Y 2 será igual a 40 dividido entre 20. Vamos a colocarlo por aquí para que quepa. Y 2 será igual a 40 entre 20, es 2. Entonces la corriente 2 o corriente de la malla 2 es igual a 2 amperios. Escribamos la A de amperios, que se me olvidó colocarla. Vamos a borrar todo esto que no necesitamos. Como ya hemos hallado la corriente I2, la podemos reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. Podemos tomar la primera, que es 7I1 menos 6I2 igual a menos 5. Entonces 7I1 menos 6, abre paréntesis, es igual a menos 5. Aquí va I2, pero I2 sabemos que son 2 amperios. Escribimos aquí el 2. 7I1 menos 6 por 2 es 12. Esto es igual a menos 5. 7I1 igual menos 5, y este 12 pasa de este lado con signo contrario. Será más 12. 7I1 es igual a menos 5 más 12. Esto es igual a 7. Y 1 es igual a 7 entre 7. Y 7 entre 7 es igual a 1. Entonces la corriente I1 será de 1 amperio. Estas corrientes son las incógnitas que se resolvieron de este sistema de ecuaciones de 2×2. Eso quiere decir que la corriente que circula por este tramo es de 1 amperio. La corriente que pasa por este tramo es una corriente de 2 amperios. Ahora, por esta rama, como pasa una corriente de 1 amperio en este sentido y pasa una corriente de 2 amperios en este sentido, hagamos la diferencia. I2, que va hacia allá, menos I1, que va hacia acá, hacia abajo. I2 es 2 amperios, menos I1 es 1 amperio. Esto es igual a 1 amperio. Como I2 es la que lleva la mayor corriente, entonces será en este sentido que circula una corriente de 1 amperio, que es esta que se halló de la diferencia de restar 2 amperios menos 1 amperio, o corriente I1 menos la corriente I2. Bueno, es así como al usar el método de análisis de mallas se hallaron dos ecuaciones, las cuales se resolvieron. Sus incógnitas son las corrientes de malla I1 y I2, y así se sabe cuál es la corriente que circula por este tramo, la corriente que circula por este tramo y la corriente que circula por este tramo. 1 amperio, 1 amperio y 2 amperios. Bueno, eso es todo.